Ok. Vamos a comenzar con una oración. Si me acompañan de rodillas lo vamos a hacer en silencio, ¿sí? Amén. Ok. Entonces, hemos visto en esta serie cómo las parábolas funcionan a través de la profecía. Y si no hacemos esto, nos veremos como atrapados en la posición de tener que escuchar las ideas de la gente sobre la profecía, aceptar o rechazar esas ideas, pero no saber realmente si son correctas o no, porque no tendrás como las herramientas personales para analizar estas cosas. Ahora, durante demasiado tiempo, muchos de nosotros hemos estado haciendo eso, pero hemos madurado y ahora entendemos las parábolas a nivel profético. Ahora bien, en relación con esto, generalmente no leemos con atención, ¿sí? De hecho, incluso abusamos a veces de la regla 1 o la regla 5. Claramente no se trata solo de estas reglas, la 1 y la 5, ¿sí? Pero yo lo menciono porque quiero resaltar una cierta cuestión, ¿sí? Así que vamos a ir a un ejemplo, vamos a leer una declaración que está tomada en la página 411 de notas bibliográficas, párrafo 1, y vamos a leer párrafo 2, es el que tenemos aquí, acabo de notar. Y me gustaría que me ayudara con la lectura Liliana. Te cuento, Abby, que yo Mm, no sé cómo salirme de aquí para meterme en la cita, no sé cómo hacerlo. No te preocupes. Em, entonces le vamos a decir a César que le dé lectura entonces, por favor. Es del artículo, del documento que compartiste, ¿no? El primero y el segundo. Sí, párrafo 2 y párrafo 3 de notas bibliográficas. Ok, dice, este, con respecto a sus enseñanzas y amonestaciones concernientes a la necesidad de un esfuerzo fervoroso para proclamar el mensaje del tercer ángel en las ciudades, en vista de las calamidades que han de ocurrir en los grandes centros de población a medida que se acerca el fin del tiempo, la señora White escribió lo siguiente. Desde que ocurrió el terremoto de San Francisco, han circulado muchos rumores concernientes a declaraciones que yo he hecho. Algunos han informado que mientras estaba en Los Ángeles, yo pretendía haber dicho yo pretendía haber predicho el terremoto y el incendio de San Francisco y que Los Ángeles sería la próxima ciudad en sufrir. Esto no es cierto. La mañana después del terremoto yo no dije otra cosa, sino que vendrán terremotos, vendrán inundaciones y que el mensaje de Dios a nosotros es que no debemos establecernos en las ciudades malvadas. Ujú. Creo que en todos, la mayoría, conocemos este pasaje, ¿sí? Ahora, vamos a leer el párrafo 3 de agosto de 1903 y vamos a ver que aquí la señora White escribió además con respecto a este informe sensacionalista, ¿sí? Yo le voy a dar lectura. Nos dice, ¿de dónde vino la noticia de que yo declaré que Nueva York ha de ser barrida por una ola gigantesca? Nunca lo he dicho. Yo he dicho cuando veía los grandes edificios levantándose allí, piso tras piso,
¿Qué terribles escenas ocurrirían cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra? Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18, 1 al 3. Todo el capítulo de 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que ha de suceder en la tierra. Pero yo no tengo luz en particular con respecto a lo que ha de venir sobre Nueva York. Y lo único que sé es que algún día los grandes edificios de esa ciudad serán derribados por el poder trastornador de Dios, por la luz que me ha sido dada. Sé que la destrucción está en el mundo. Una palabra del Señor, un toque del poder, de su poder terrible. Y estas masivas estructuras caerán. No podemos imaginarnos el carácter terrible de las escenas que ocurrirán. Ahora, nosotros sabemos que los párrafos 1 y 2 son el pensamiento introductorio del párrafo 5, ¿sí? Y en la sección de estos capítulos, el capítulo 25 se llama El terremoto de San Francisco, ¿sí? Y en el párrafo 2 que nos leyó César, notamos que hablaba del terremoto de San Francisco. Ahora, voy a leer la primera frase del párrafo 4 y nos dice, no hace muchos años, un hermano que trabajaba en la ciudad de Nueva York publicó algunas noticias alarmantes con respecto a la destrucción de esa ciudad. Yo escribí inmediatamente a quien estaba a cargo de la obra allí, diciéndole que no era sabio publicar tales noticias, ¿sí? Entonces, se puede ver el contexto de la serie de párrafos. Se habla de la ciudad de Nueva York en relación con el terremoto de San Francisco. Luego, en el párrafo 4, ella nos da ahí es como la introducción al párrafo 5 que ya leímos, ¿sí? Ahora, es solo una nota que ella escribió, ¿sí? Esto es lo que escribió ella. Vamos a leerlo. Ok, esta cita que leímos ya la leímos, ¿sí? Es la que yo acabo de leer. Entonces, ahora, si ustedes se dan cuenta, va a llegar la noticia de un maremoto de Nueva York, ¿sí? Elena dice, yo nunca escribí esto, ¿sí? Pero lo que sí dije es que los edificios de Nueva York van a ser terriblemente sacudidos o destruidos cuando se cumpla, ahí nos está diciendo, cuando se cumpla Apocalipsis 18, 1 al 3. Entonces, ella habla y dice que todo Apocalipsis 18 es una advertencia, ¿sí? Ella dice que no sabe exactamente lo que va a pasar en Nueva York, pero sí que los edificios que se van a levantar van a ser derribados por el poder de Dios, y eso es lo que dice en ese pasaje. Ahora, quiero que vayamos a otro, ¿sí? Esta está tomada en Testimonio para la Iglesia, volumen 9, y sus páginas son del 11 al 15. Pero yo les puse ahí para leer el 12, ¿sí? Párrafo 4. Ok. César, ¿nos puedes hacer otra vez el favor? Ok. Esto sería en qué después Es, de la cita que acabas de leer. Esta sí, es NB 451.1.2. esa ya la leí, ya la había Ah, leído. Vamos a entonces, leer, ya vi la ajá, siguiente escena esa. sí. Ok. Dice, la siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban esos altos edificios reputados incombustibles y decían, están perfectamente seguros, pero esos edificios fueron consumidos como si hubieran sido de brea. Ujú. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. Gracias, César. Ahora voy a leer yo el párrafo atrás,
sí, que sería el 12.1, César leyó 12.4, ¿sí? Entonces, voy a leer solamente la primera frase de ese párrafo. Dice, estando en Nueva York, en cierta ocasión, se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo. Entonces, ella está en la ciudad de Nueva York y ella tiene un sueño o una visión sobre un edificio que se está construyendo. Luego, en la página siguiente, ella dice que vio una alarma de incendio, ¿sí? Que los edificios estaban siendo quemados y destruidos y que los camiones de bomberos no podían trabajar, ¿sí? Y en el volumen 9 de Testimonio para las Iglesias, en la página 12 del párrafo 1 y en el párrafo 4, la primera página, ¿sí? La página 12 que acabamos de leer, que fue en Nueva York, la visión. Luego, en el párrafo 4, después de ver los edificios levantándose, ella ve el fuego, ¿sí? Ahora, ustedes pueden notar que estamos conectando correctamente el pasaje de notas bibliográficas y testimonio para la iglesia, volumen 9. Entonces, no solo estamos hablando de que necesitamos tener las estructuras correctas, sino que también estamos hablando de tener las palabras correctas. Entonces, leímos 2 páginas de testimonio, volumen 9, para la iglesia, y una página de notas bibliográficas. Fueron 2, ¿sí? Y en cada uno de estos 2 libros vemos algunos pensamientos o ideas comunes. Uno de ellos es sobre Nueva York, ¿sí? Lo vamos a notar. ¿Cuál es la otra idea común? Los edificios. Perdón, César, ¿querías decir algo? No era eso. Ok. Los edificios. También, el otro también, idea común o pensamiento, es sobre Apocalipsis 18:1-3. Y el otro que habla de los camiones de bomberos, ¿sí? Entonces tenemos todos estos símbolos. Ahora, mi pregunta es, ¿de qué tratan todas ellas? ¿De qué tema se trata? Cuando hablamos de esto, ¿qué terminamos hablando o relacionándolo? Bueno, O en el pasado. exacto, en el pasado la gente creía que eso era el cumplimiento del 11 de septiembre. Exactamente, ¿sí? Lo que terminamos nosotros relacionándolo es con el 9/11, ¿sí? Es el atajo para el 11 de septiembre del 2001. Y estamos todos de acuerdo en que estos 2 pasajes de inspiración hablan del 11 de septiembre. A estas alturas, la respuesta debería ser un no, ¿sí? Pero antes sí estábamos de acuerdo que estos pasajes hablaban del 11S, ¿sí? Y la razón por la que todos estamos de acuerdo con esto es porque en el pasado era porque ninguno de nosotros habíamos leído los pasajes de forma cuidadosa y de forma sistemática. Porque si lo hubiéramos hecho, si nos hubiéramos tomado el tiempo disponible, después de escuchar muchas presentaciones sobre estos pasajes, sabríamos que no se tratan del 11 de septiembre, ¿sí? Y el hecho de que los 2 pasajes clave que usamos para hablar del 11 de septiembre y los eventos que ocurrieron alrededor del 11 de septiembre no son realmente de lo que habla el linaje de White. Nosotros en el pasado cometimos un error, ya sea en la estructura o en las palabras, ¿sí? Así que vamos a defender nuestra comprensión del 11 de septiembre porque la defensa del 11 de septiembre no es tan directa ni tan fácil,
¿sí? No es tan simple como ir a estos pasajes y ver edificios de Nueva York siendo destruidos y juntar el hecho de que Apocalipsis 18 se cumplió, entonces decir, ¡hala! Ya tenemos el 9:11. No es tan sencillo, ¿sí? Pero ya somos maduros en cómo funcionan las parábolas y ahora leemos con mucho más atención, de manera sistemática, ¿sí? Nosotros teníamos la mala costumbre de romper estas dos reglas que había mencionado, la regla 1 y la regla 5. Y si rompes una, entonces rompes todas, ¿sí? Solo menciono estas dos porque son más fáciles de tratar, pero sabemos nosotros que la metodología por parábola, también conocida como la hermenéutica, ¿sí? Las 3 reglas de la hermenéutica y las 7 razones de la hermenéutica que el anciano Parminde ya ha abordado en el pasado. Entonces, estas reglas de la hermenéutica es un reafinamiento de las 14 reglas de Miller, ¿sí? Entonces, la regla número 1 nos dice que consideremos cada palabra y la regla número 5 deja que el pasaje se defina por sí misma, ¿sí? Entonces, no permitamos que eso ocurra. Si tomamos un párrafo fuera de contexto sin ver lo que dicen los pasajes que lo rodean, cuando digo que lo rodean es las de arriba y los que siguen después de ese párrafo, las siguientes, ¿sí? Es fácil equivocarse o ser engañado. Recuerden que aquí se usa la regla número 2 de la hermenéutica, el contexto, ¿sí? Ahora, por lo tanto, cuando buscamos en la inspiración, como ya hemos comentado en las anteriores clases, queremos obtener la máxima cantidad de información y tenemos que tener en cuenta tanto las palabras, ¿recuerdan la grafiquita? Tanto las palabras como qué tenemos que tener en cuenta. Como la estructura. Exactamente. ¿Sí? Y las palabras es donde encontramos la mayor parte de la información, pero también es en la estructura donde vemos las cosas y se requiere leer con mucha atención, ¿sí? Voy a poner... porque con eso lo relacionábamos, ¿sí? Y ahora, estoy sugiriendo que cuando miramos estas referencias sobre el 9:11 de Review and Herald, que la tomamos en la fecha de 1906, el 5 de julio, y también Testimonios para la Iglesia, volumen 9, lo que encontramos es que hemos leído estos pasajes y porque encajan con el modelo o la experiencia que nosotros y el mundo tuvimos en el 9:11, que hemos sido llevados a pensar que estos pasajes se cumplieron en el 9:11. Entonces, el pasaje de notas bibliográfica, pero lo que vamos a hacer, voy a leerlo de la Review and Herald, ¿sí? Son prácticamente iguales, ¿sí? Así que lo voy a leer completo. Y nos dice, ok, dice, bueno, ya lo habíamos leído, pero quiero volver como a enfatizarlo, ¿sí? Dice, ¿de dónde vino la noticia de que yo declaré que Nueva York ha de ser barrida por una ola gigantesca? Nunca lo he dicho. Yo he dicho, cuando veía los grandes edificios levantarse allí, piso tras piso, qué terribles escenas ocurrirían cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Entonces, ahí donde quiero enfatizar, se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18 del 1 al 3. Entonces, lo que hicimos cuando nos encontramos con este pasaje, vimos varias cosas. Vimos que habían edificios en Nueva York que iban a ser destruidos y vimos que esto era la mano de Dios. Y vimos que esto estaba conectado con Apocalipsis 18, 1 al 3. Y construimos un modelo sobre el fin del tiempo de gracia. ¿Sí? Sobre la lluvia tardía, sobre la caída de Babilonia.
todo sobre este pasaje, porque cuando vimos los edificios de Nueva York derrumbándose hace aproximadamente 21 años, lo vimos como un cumplimiento de este pasaje. Ahora, recuerden, cuando vimos la regla de la primera mención, usamos las reglas de Guillermo Miller, ¿sí? La primera y la quinta, ¿sí? Y eso nos llevó lo estábamos relacionando hacia el número 24/7. Y vimos que la estrella de Mateo 3, ¿sí? De Mateo capítulo 2, versículo 3, vimos la estrella que estaba ¿en dónde? Esa estrella que vimos en Mateo 2:3. ¿Dónde estaba esa estrella? En el este, ¿sí? Entonces aquí tenemos los hombres sabios. Los hombres sabios del oriente. ¿Sí? Y también leímos sobre la estrella en este libro de Números 24:17. ¿Lo recuerdan? Sí, la profecía de Balaam. Así que en este librito voy a poner la otra estrella. Sí, ahí vimos vamos a poner también los hombres sabios. Era número 24:17. ¿Sí? ¿Y qué están viendo ellos? Ellos ven ambas cosas. Cuando ven estas dos cosas, saben que esta estrella no es igual a esta estrella del número 24:17. ¿Sí? Ellos ven cosas iguales, pero ellos se dan cuenta que esta estrella no es igual a esta estrella del número 17, 24:17. ¿Sí? Y vamos a colocar estos principios en estos pasajes, ¿sí? Porque esto se convierte en ¿qué? Esto se convierte en un presagio de este evento. Que tenemos aquí. ¿Sí? Y podemos ver la distinción. Esto se convierte en una señal de este evento, pero no es solo la señal, también es un presagio. Y la diferencia entre los dos es que el presagio señala el evento cuando está a punto de suceder, pero no puedes verlo, ¿sí? Se convierte en una profecía en la que hay que confiar antes de que las cosas vayan a suceder realmente, ¿sí? Ahora, si tomamos este concepto, la estrella que se ve, lo vamos a poner aquí, la estrella que se ve ¿qué está sucediendo ahí? Está la estrella que se ve y también la estrella que, si lo tomamos de aquí, está la estrella que se ve y la estrella que se lee. ¿Sí? Y vemos que esta estrella que se ve y se lee son ¿qué? Diferentes. ¿Sí? Son diferentes. Y lo primero que queremos hacer es que los edificios de Nueva York vamos a ponerlo. Entonces, los edificios de Nueva York sobre lo que se lee no son los que... ¿Están entendiendo la dinámica? Sí, que, o sea, esos edificios no estaban apuntando a lo real, estaban apuntando era a un presagio,
precursor. Digamos, los edificios eran algo así como una señal literal, pero esa señal literal apuntaba a lo real, lo espiritual. Exactamente. Gracias, César. Entonces vemos que los edificios de Nueva York, sobre lo que se lee, no son lo que se ven. Y lo vimos nosotros, lo que vimos en el 9/11. Es lo mismo que estaban ellos mirando. Estos hombres sabios entendieron que la estrella que estaban viendo no era igual a la estrella que habían leído en Números 24:17. ¿Sí? Estamos aplicando estos conceptos también, o este principio también, a estas citas que estamos leyendo, ¿sí? Por lo tanto, los edificios de Nueva York que vimos en 2001 no son los que se escriben en estos pasajes, ¿sí? ¿Quiénes son entonces los que estaban entendiendo? ¿Quiénes estaban entendiendo estas cosas? Los tres sabios sabios. del Oriente. Exactamente, los sabios, ¿sí? Aquellos que no son sabios harían la suposición equivocada, pensando que esto era la misma cosa, ¿sí? Ellos entienden que la estrella que ven no es la estrella de la que leen, sino que es un presagio, es un tipo especial de parábola, que la estrella te lleva a esta estrella, ¿sí? ¿Y cómo te lleva a ella? ¿Cómo esta estrella te lleva a ella? Porque tiene propiedades especiales. ¿Y cuál es esa propiedad especial? Que tiene el mismo aspecto, ¿sí? Así que cuando estos edificios que fueron derribados en 2001 no son mencionados en estos pasajes que acabamos de leer. Es un presagio que apunta a este evento, ¿sí? Y tiene propiedades especiales igual, ¿sí? Ahora, si se hubiera tratado de un naufragio en el Océano Atlántico, ¿cómo eso nos habría ayudado? No habría sido un presagio. Entonces Dios tiene que darnos algo que estemos seguros de que no es el evento, ¿sí? Pero que apunta al evento, ¿sí? Pero los sabios no hacen eso. Recuerden, para que sea un precursor adecuado, tiene que tener, ¿qué fue lo que dije antes? Tiene que tener, ¿qué? Propiedades especiales. Tiene que ser igual, ¿sí? Y no ocurrió en otra ciudad. No fue tampoco una inundación. Tiene que estar en la misma ciudad conectado con los edificios. Entonces, este precursor que ocurrió en 2001 apunta a este evento, ¿sí? Por lo tanto, tenemos la primera prueba, ¿sí? Sin siquiera leer estos pasajes. Espero que todos podamos ver esta lógica, ¿sí? Y lo razonable de lo que se presenta. Ahora, Elena G. de White no sabe sobre el 9/11, como tampoco Elena G. de White no tuvo una comunicación secreta con Dios y dijo, no le voy a revelar a nadie, ¿sí? Lo que me acaban de la visión que me acaban de dar, porque no funciona así. Los profetas en su comunicación con Dios o nos dicen algo o no nos dicen nada, ¿sí? Que en realidad nos dicen de lo que saben. Y si no van a decirnos lo que saben, no informan del hecho. Vamos a ir un ejemplo. Daniel entiende la visión. ¿Qué le dice Dios? Sella la visión, ¿sí? Libro de Apocalipsis, Juan entiende lo que esos 7 truenos están enseñando en el capítulo 10 de Apocalipsis. Está a punto de escribirlo y Dios dice que no lo haga. Sella esa información. Pero Juan no nos deja adivinar, se nos informa de lo que ocurrió. Por lo tanto, Elena G. de White no dijo, yo sé de algo del 9/11 y no te lo voy a decir, ¿sí?
Eso no sucedió. Por lo tanto, encontrar el 911 no es un trabajo sencillo, que muchos de nosotros hemos pensado que sí lo era. ¿Sí? Que sería muy fácil. Si hiciéramos que el heraldo fuera igual al evento o el precursor, ¿sí? Que es lo que hemos asumido durante muchos años, pero no es correcto. Lo que hemos entendido correctamente, que es a lo que quiero que nos aferremos, es que estos eventos, ya sea la estrella o el 911, al comienzo de los ayes, el comienzo de este problema, tiene un efecto sobre la iglesia de Dios. Sin embargo, no es un cumplimiento de este evento, es un efecto, ¿sí?, que afecta sobre la iglesia, ¿sí? Y una vez que lo vemos, entonces cuando empezamos a leer los pasajes, se vuelve para nosotros más claro y tangible, ¿sí? Y luego, en esa misma cita, voy a leer la otra parte donde me quedé pendiente. Dice, entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18, 1 al 3. Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que ha de suceder en la tierra. Ahora, la palabra en inglés, ¿sí?, lo vamos a escribir, que es cumplirá, pero en inglés se escribe así. Y esta es una palabra. ¿Sí, César? ¿O quién quería hablar? Eso. Sí. No. Ajá, es una palabra compuesta. Lo vamos a poner aquí, cumplir. Cumplirá. ¿Sí? Que en español es cumplir. ¿Sí? Lo vamos a poner así, cumplir. Y esta palabra es una palabra compuesta. ¿Qué significa la palabra full? ¿Qué significa esa palabra? Lleno. Lleno. Exactamente. Gracias, Liliana. ¿Y qué significa la palabra esta? También significa lleno, o sea que es una repetición. Es una repetición, significa lo mismo. Entonces, esta idea de cumplir, esta palabra es una palabra compuesta que significa lleno. Lo vamos a poner de este lado. Que significa lleno, lleno. ¿Sí? Y la idea de esta duplicación es una confirmación de que algo ha llegado a su fin. Se ha estructurado en este principio de duplicación para que estemos seguros de lo que significa. Ahora, cuando leemos este pasaje, habla de los edificios de Nueva York que se derrumban, ¿sí? Dice que habrá escenas terribles, van a tener lugar cuando el Señor se levante para sacudir la tierra. Entonces, cuando se levante para sacudir la tierra, se cumplirá Apocalipsis 18, 1 al 3, lo que significa que llegará a su fin. Luego dice, todo Apocalipsis 18 es una advertencia que va a venir sobre la tierra. Así que lo que quiero que veamos, que cuando nosotros entendemos este concepto de cumplir, de llegar a su fin, si miramos las palabras de Apocalipsis 18, 1 al 3, sabemos que hace 21 años esos versículos no llegaron a su fin. Sabemos que no lo hicieron. Todavía estamos en la historia donde estas cosas se están cumpliendo, ¿sí? Podríamos decir que la jaula los pájaros no se han llenado. Esta jaula de los pájaros no se han llenado, ¿sí? La jaula aún no está llena de todos estos pájaros de Apocalipsis que se menciona, Apocalipsis 18, 2 al 3.
la caja de la bodega aún no está llena de todos estos espíritus malignos, ¿sí? Que menciona en Apocalipsis 18, 2, 3. ¿Sí? Entonces sabemos que 2001 no fue el cumplimiento, no fue el cumplimiento completo, ¿sí? Eso es lo que significa esta palabra. Entonces no se ha cumplido completo. No se cumplió en el 9:11, ¿sí? No fue un cumplimiento completo de estos versículos. Luego, Elena G. de White está repitiendo y ampliando, que nos confirmó César, ¿sí? Porque después de citar los 3 versos, Elena está diciendo, todo el capítulo es lo que viene, ¿sí? Así que cuando Dios se levanta para sacudir la tierra, entonces Apocalipsis 18, 1, 2 se va a cumplir. Todo el capítulo 18 es cuando se cumple por completo. Y si quieren estar más seguros de esto, también pueden ir, que yo también se los puse, pero no lo vamos a leer, es la página 589 del Conflicto de los Siglos, párrafo 1, su capítulo pues es el 39, ¿sí? Y ahí nos dice también la advertencia final. Y Elena White ahí hace una cosa interesante, ¿sí? Elena va a introducir el capítulo de estos versículos, ¿sí? ¿Y qué es la advertencia final? Es la advertencia final, es la La última, gran agitación. podríamos decir también agitación, pero es como la última advertencia. La advertencia se va a dar en 2 niveles. ¿Qué es lo que vimos en la otra clase? En 2 niveles se ve esa advertencia. Iglesia y el mundo. Exactamente. Iglesia y mundo. ¿Sí? Y esta es la primera advertencia. La primera advertencia fue ¿para quién? Para la iglesia. Y la advertencia final es para el mundo. Por lo tanto, la advertencia final solo va al mundo. Y luego, ¿qué pondríamos aquí? La ley dominical, ¿sí? Esa es la separación. Ahora, en el capítulo 18, el contexto es la historia de la ley dominical, la historia del periodo del tiempo de la ley dominical hasta el cierre de gracia. ¿Sí? Entonces vamos a poner también porque es durante. Ahora, Elena G. de White dice explícitamente que Apocalipsis 18, 1, 2 y 4 se cumplirá aquí a nivel del mundo. Ahora vamos a ir, esto lo vamos a llevar aquí. Ahora, ella no incluye, si ustedes se dan cuenta, ella ya no va a incluir el verso 3, ¿sí? Pero sí el segundo se cumple aquí, ¿sí? Y el versículo 3 también se cumplirá, pero ella introduce el versículo 4, ¿sí? También. Y esto nos da la pista sobre la historia del periodo de la ley dominical y la confirmación que está en la ley dominical, ¿sí? Ahora, el capítulo se llama la advertencia final, así se llama. Entonces vamos a poner la advertencia final. ¿Y cómo lo llamamos también? El fuerte pregón. Así lo llamamos. Y Elena G. de White también lo llama así. Y a veces lo llamamos también
el clamor de medianoche. Mundo para la iglesia. ¿Sí? Entonces, estos son los términos o sinónimos de Apocalipsis 18 que se cumplirá en la ley dominical sobre esta historia, no en el 9:11. Es el presagio de esta historia, desde la ley dominical hasta el cierre de gracia. Así que cuando leemos review, se me complica mucho mencionar el nombre, pero del 5 de julio de 1906, que se ha puesto en este libro de notas bibliográficas, solo tiene una pequeña porción. Y si leemos que es el 9:11, lo que estamos haciendo es tomar esta regla que está aquí y de este pasaje y romperla, ¿sí? Entendiendo que lo que se ve es lo que se lee. Y eso no es correcto hacerlo, ¿sí? Ahora, podríamos ir a través del pasaje, y, ¿sí? Y lo vamos a hacer, iremos al principio de la sección, ¿sí? ¿Quieres darle lectura? A ver, no sé si también me quiere ayudar Libardo. ¿Está disponible? Si no, le digo a César, porque los otros... Porque yo no veo tampoco la... Ah, ok. Bueno, no te preocupes. Entonces le voy a pedir que me siga ayudando César. ¿Te parece bien, César? Ok, está bien. Gracias. Sería el pasaje de la review. Ajá. Okay. Sí, 5 de julio de 1906. Quiero que leas el párrafo 1, ¿sí? Que está ahí. Dice, fue mientras estábamos todavía en Loma Linda, la segunda noche después de la inauguración del sanatorio, cuando pasó ante mí una horrible escena de edificios sacudidos y destruidos, con gran pérdida de vidas. Ya he descrito esta escena en el artículo El terremoto de San Francisco. Okay. Gracias, César. Entonces vemos aquí que Elena White está en Loma Linda y está allí para algún evento. Y en la segunda noche que Elena está allí, está teniendo ella una visión, ¿sí? Elena dice, una escena horrible de edificios temblando y destruidos, se le da a ella, ¿no? Esa visión. Y hay una gran pérdida de vidas. Y Elena dice que ha descrito esta escena en otro artículo que es sobre el terremoto de San Francisco. Y ahora voy a leer el párrafo 2. Dice, por muy terrible que fuera la representación que pasó ante mí, lo que más vividamente se grabó en mi mente fue la instrucción que se dio en relación con ella, ¿sí? Se le están mostrando a Elena G. de White escenas terribles que se imprimen muy vividamente en su mente. Y la instrucción que Elena ve que está relacionada con la instrucción. Y la instrucción son los 10 mandamientos. Y la destrucción son los edificios que se destruyen, ¿sí? Entonces, los edificios que se destruyen están conectados a esta instrucción, ¿sí? Que son los 10 mandamientos. Y sigue diciendo, el ángel que estaba a mi lado declaró que el gobierno supremo de Dios y el carácter sagrado de su ley deben ser revelados a aquellos que persistentemente se niegan a rendir obediencia al Rey de Reyes. Aquellos que eligen permanecer desleales deben ser visitados en misericordia con juicio, a fin de que, si es posible, puedan ser despertados a una comprensión de la pecaminosidad de su curso, ¿sí? Entonces, te dice cuál es la instrucción aquí. Ahora, el gobierno supremo, el gobierno de la igualdad de Dios y el carácter sagrado de su ley, todo esto se ve revelado. ¿Y cuándo se revela el carácter sagrado de la ley de Dios? En la ley dominical. Así que ella está conectando la revelación de la ley de Dios y los edificios siendo destruidos juntos.
Y sabemos que cuando la ley es revelada, de hecho, cuando los sirvientes miran las dos plantas y dicen que hay una diferencia ahora, aquí es donde se madura, ¿sí? Ellos ven una diferencia, porque no podían verla antes aquí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos plantas? Es el momento en el que se va a revelar el gobierno supremo de Dios. ¿Y cuándo se revela? Porque va a ser desafiado el gobierno de Dios. ¿Y cuándo se desafía la soberanía de Dios? Mostrando que no consideran la ley como sagrada, ¿sí? Y sabemos nosotros que ese es un ataque directo contra el gobierno de Dios. Ahora, esta instrucción está relacionada con la destrucción de los edificios. Estos son los párrafos, si se pueden percatar, son los párrafos introductorios de esta historia que usamos para identificar el 11 de septiembre, que en realidad es identificar la historia de la ley dominical, desde la ley dominical hasta el cierre de gracia. Y ahora vamos a seguir leyendo el siguiente párrafo, que es el párrafo 3. Dice, a lo largo del día siguiente reflexioné sobre las escenas que había pasado ante mí y la instrucción que se me había dado. Durante la tarde viajamos a Glendale y cerca de Los Ángeles, y la noche siguiente fui instruida de nuevo respecto a la santidad y la exigencia vinculadas en los 10 mandamientos, la supremacía de Dios sobre todos los gobernantes terrenales. Entonces, al día siguiente, Elena está pensando en lo que ella vio. Luego va a otro lugar, a Glenda, cerca de Los Ángeles. Y esa noche ella recibe más instrucción con respecto a la santidad y las afirmaciones de los 10 mandamientos. Y entonces también se le muestra dos personas, Dios y los gobernantes terrenales, ¿sí? Así que el párrafo 3, en relación con los 10 mandamientos, ella muestra quién es el jefe, quién es supremo, Dios o los gobernantes terrenales. ¿Y cómo sabes quién es el jefe? Porque va a depender de las leyes que sigas. Si sigues al gobierno grande, ¿quién es supremo? Dios. O si sigues el gobierno pequeño, gobernantes terrenales. Así que ha tenido dos visiones, ¿sí? Dos noches separadas. Y está conectada con la destrucción de los edificios y la supremacía de Dios identificada por su ley y su gobierno. Y el tema de su gobierno es la igualdad de género. Ahora, el siguiente párrafo, que es el párrafo 4, si César me ayudas con esa cita. Dice, me ha llevado muchos días escribir una parte de lo que se reveló esas 2 noches en Loma Linda y en Glendale. No he terminado todavía, pues han surgido muchos otros asuntos de urgente importancia para ser considerados. Espero escribir pronto varios artículos sobre la ley de Dios y las bendiciones que se prometen a los obedientes. Ok, gracias César. Le está llevando muchos días, si ustedes pueden percatarse, que le lleva muchos días escribir lo que vio en esa visión que se duplicó en Loma Linda y Glendale, ¿sí? Y todavía no ha terminado, pero es lo suficiente importante como para querer escribirlo ahora, ¿sí? Ahora quiero ir al párrafo 5, ¿sí? Y voy a ir a esta partecita. Y a sus juicios, ya sus juicios están comenzando a caer sobre algunos lugares, y pronto se sentirá su notable desagradado en otros lugares. Pero voy a leer más arriba. Bueno, está conectado con lo que estábamos leyendo. Entonces, esa parte. Ya sus juicios están comenzando a caer sobre algunos lugares, y pronto se sentirá su notable desagrado en otros
lugares. Así que la obra del juicio ya ha comenzado, no en Nueva York, sino en otros lugares, para que sepamos que Dios ya está, ¿qué? Disgustado. Y algunos que están menos endurecidos en su corazón, será suficiente para despertarlos a cambiar. Ahora, vamos a ir al párrafo 7, ¿sí? Y voy a leer solamente la parte que les subrayé. Los sorprendentes y estupendos acontecimientos relacionados con la advertencia del mundo están cargados de resultados trascendentales. Entonces, ¿cuál es la advertencia? Porque Cristo está a punto de regresar. ¿Y cuál es la advertencia? Salid de ella, pueblo mío, Babilonia ha caído. Esa es la advertencia al mundo. Y hay eventos sorprendentes conectados con esto, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los eventos sorprendentes relacionados con esto? Los edificios de las ciudades van a ser destruidos por la mano de Dios, ¿sí? Y sigue diciendo en el mismo párrafo 7, durante muchos años hemos sabido que las grandes ciudades serían visitadas con juicios divinos a causa de la desobediencia prolongada. El Señor nos ha advertido, sin ambegues, que no establezcamos grandes instituciones en las ciudades, fuera de las ciudades, fuera de las ciudades. Este es el mensaje que nos ha llegado a menudo. Y en el párrafo 2, ella va a continuar, voy a continuar leyendo, dice, no hace muchos años, un hermano que trabajaba en la ciudad de Nueva York publicó unos avisos muy sorprendentes sobre la destrucción de esa ciudad. Escribí inmediatamente a los responsables de la obra allí, diciendo que no era prudente publicar tales avisos, que así podría despertarse una excitación que resultaría en un movimiento fanático. O sea, vemos ahí que no hace muchos años, un hermano que estaba en Nueva York se puso unos carteles, y estos carteles daban alguna información errónea, hablando de la destrucción de la ciudad. Y Elena White rápidamente le escribe y le dice que no hiciera eso. Si das estos carteles sorprendentes, es un obstáculo para el progreso de la obra. ¿Sí? Ahora, en el párrafo 13 nos dice, de la fecha del 9 de agosto de 1903, escribí además sobre este sensacional informe, ¿sí? Y voy a leer solo la parte donde enfaticé, ¿sí? Párrafo 14. Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18, 1, 3. Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que se avecina en la tierra. Y luego ya tiene este famoso pasaje, ¿sí? Escribiendo sobre estos informes sensacionalistas, cómo la gente está diciendo que Nueva York va a ser destruida con un maremoto, y ella nunca dijo eso. Pero lo que sí dije, ¿sí? Que cuando Apocalipsis 18, 1 al 3 se va a cumplir, va a suceder cuando la destrucción de todos los edificios ocurra, lo cual va a suceder cuando la supremacía de Dios y su gobierno sean desafiados, ¿sí? Ahora, César, ¿podías leer el párrafo 27? Dice, deben celebrarse reuniones en tiendas bien equipadas en las grandes ciudades como San Francisco, porque no tardarán en sufrir los juicios de Dios. San Francisco y Oakland se están convirtiendo en Sodoma y Gomorra, y el Señor los visitará con ira. Gracias, César. Entonces, habla de a grandes ciudades como San Francisco y dice que no pasará mucho tiempo cuando estas ciudades sufrirán los juicios de Dios. San Francisco, ¿sí? Son como, aquí menciona como Sodoma y Gomorra, y el Señor las visitará con ira. ¿Y cuándo va a ocuparse el Señor de la ira del mundo? En el cierre de la puerta de gracia. Exactamente. Después del cierre de gracia, aquí vamos a ver la ira de Dios, ¿sí? Que es en el periodo de la
7 plagas. ¿Sí? Ahora, lo que ella hace entonces es dar varias fechas. ¿Sí? Cuando las cosas suceden en su vida, la información que ella recibió, ella va a resumir lo que ella ha hablado o la instrucción que ella ha dado al pueblo de Dios, ¿sí? Y cuando llega al párrafo 35, ¿sí? En el segundo párrafo de la fecha de 1903, ella está 3 años antes, ¿sí? Todo el contexto de estos pasajes es sobre la historia del mundo, no sobre la iglesia, ¿sí? Ahora, vamos a ir al párrafo 38 y solo voy a leer una partecita de ese párrafo. Los estatutos divinos, que es en la primera, los estatutos divinos han sido dejados de lado. Pronto llegará el momento en que Dios vindicará su autoridad insultada. ¿Y cómo va a demostrar su autoridad? Dios, ¿cómo va a demostrarlo? Ya lo leímos. Va a ir a las ciudades y las destruirá, demostrando que tiene fuerza. El Señor sale de su lugar para castigar la tierra, y la tierra, ¿sí? Ahí nos sigue diciendo que revelará, dice, y también la tierra revelará su sangre y no cubrirá más sus muertos, ¿sí? ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién se mantendrá en pie cuando aparezca? ¿Sí? Entonces, esta historia, desde la ley dominical hasta las 7 plagas, es la historia de que Elena se está ocupando, ¿sí? Cuando tomamos notas bibliográficas de la página 450 y 451, Apocalipsis 18, versículos del 1 a 4, y tratamos de que se cumpla en el 11 de septiembre, Elena dice todo el capítulo 18, ¿sí? Ella está enfatizando todo el capítulo 18, Babilonia llega a su fin en Apocalipsis 18. Eso es en esta historia del cierre de gracia hasta la segunda venida, ¿sí? Y el Señor se va a levantar y va a sacudir terriblemente la tierra desde la ley dominical hasta la segunda venida, ¿sí? Y vamos a ir a otro pasaje, ¿sí? Testimonio, volumen 9, ¿sí? Que comienza de la página 11.1, 911, y no estoy diciendo que esto sea un accidente, porque Elena dice, estamos viviendo en el tiempo del fin, ¿sí? Estamos viviendo en el tiempo del fin. Entonces, vamos a poner 1798. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Y sigue diciendo, el presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en la tierra y mar, las inestabilidades sociales, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Y luego leemos el mismo libro, pero el párrafo, página 13, párrafo 4. Y dice, un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por el profeta. Y luego vamos a ir a la página 14, página 14, párrafo 1. ¿Sí? Y dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace espaciar a sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el
pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Entonces, en la página 14, el mundo se agita con la guerra, ¿sí? La profecía de Daniel 11 está casi terminada. Pronto las escenas de problemas tendrán lugar, ¿sí? Y Daniel 11 pasa a Daniel 12, ¿sí? Y Daniel 12, después de hablar de las escenas finales, dice que va a ser un tiempo de angustia, ¿sí? Entonces vamos a enfatizar Daniel 12. Okay. Daniel 12 y cierre de gracia. ¿Sí? Ahí en Daniel dice, Miguel se levantará y habrá un tiempo de angustia como nunca hubo. Así que estamos en la historia, en esta historia, y podemos escribir, ¿sí? 1989, estamos haciendo nuestra aplicación, ¿sí? Y Elena está en Nueva York, ¿sí? Página 12, párrafo 1, y ella ve los edificios que se levantan. Ella va a ver que esos edificios se están derrumbando. Pero quiero que ahora vayamos a la página 12, párrafo 3, ¿sí? Mientras los edificios se levantaban, la gente se olvidó de que en el cielo Dios estaba escribiendo una cuenta de su comportamiento, ¿sí? Engañaron, robaron, ultrajaron, ¿sí? Podíamos usar esos términos. Ahora, vamos a ir al párrafo 3. César, de nuevo, ¿me puedes ayudar con ese párrafo? El 12.3. Okay. Mientras se levantaban esas elevadas construcciones, sus propietarios se regocijaban con orgullo por tener suficiente dinero para satisfacer sus ambiciones y excitar la envidia de sus vecinos. Gran parte del dinero así empleado había sido obtenido injustamente, explotando al pobre. Olvidaban que en el cielo toda transacción comercial es anotada, que todo acto injusto y todo negocio fraudulento son registrados. El tiempo vendrá cuando los hombres llegarán en el fraude y la insolencia a un punto en que el Señor no les permitirá sobrepasar. Y entonces aprenderán que la paciencia de Jehová tiene límite. Gracias, César. Entonces, la palabra paciencia, ahí dice indulgencia, pero también se puede poner la palabra paciencia. Y la palabra paciencia es para soportar, lo que significa no hacer, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí paciencia. ¿Sí? Y se supone que debe hacer algo, pero no lo va a hacer. ¿Y qué se supone que Dios debe hacer, pero no lo hace? Va a castigar. ¿Y cuándo castiga? Después de la paciencia, ¿sí? Así que habrá un límite a su paciencia. Así que la paciencia de Dios termina al final de la paciencia. El pasaje dice, la gente aprenderá que va a haber un límite a su paciencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa después? No hay paciencia más, ¿sí? Así que la paciencia de Dios termina al final de la paciencia. Y el pasaje dice, la gente va a aprender que hay un límite a mi paciencia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa después? No hay paciencia. Ahora, vamos a ir al párrafo 4. Y dice, la siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban esos altos edificios reputados de incombustible y decían, están perfectamente seguros.
Pero esos edificios fueron consumidos como si hubieran sido de brea. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. Entonces, la siguiente escena que llegó fue la de la alarma de incendio. ¿Cuándo es el fuego? ¿Antes o después? Después. Después. Después del cierre de gracia. Gracias, César. Y vamos a seguir leyendo la parte, el párrafo 5. Dice, me fue dicho que cuando llegue el día del Señor, si no ocurre algún cambio en el corazón de ciertos hombres orgullosos y llenos de ambición, ellos comprobarán que la mano otrora poderosa para salvar, lo será igualmente para destruir. ¿Sí? He sido instruido por Dios. Cuando el tiempo del Señor viene a hacer algo y no ha habido ningún cambio, entonces Dios, que fue fuerte para decir, ¿cuándo es fuerte para decir? ¿Dónde pondríamos ese fuerte? Aquí. Así como Él fue fuerte cuando es paciente, Él es fuerte para decir aquí, ¿qué va a pasar después? Él va a mostrar que también es fuerte para, así como es fuerte teniendo paciencia, Él también es fuerte para destruir. ¿Sí? ¿Cómo se destruye? Con fuego. ¿Sí? Ahora seguimos en el párrafo 12.5. Ninguna fuerza terrenal puede detener la mano de Dios. No hay materiales capaces de preservar un edificio de lámina cuando llega el tiempo fijado por Dios para castigar el desconocimiento de sus leyes y el egoísmo de los ambiciosos. ¿Qué ley? La ley dominical. ¿Sí? Así que una vez más, cuando los camiones de bomberos no están trabajando, cuando los edificios están siendo destruidos, no es aquí en el 911. ¿Sí? No es en el 911. ¿Sí? Es aquí, cerca del cierre de gracia. Ahora, ustedes pueden detallar esto y pueden mostrarlos también, se puede mostrar con otros pasajes, ya sea que vayas al testimonio para las iglesias, ¿sí? Pero a lo que se refiere es a la historia de la ley dominical, ¿sí? A eso se está refiriendo. Y el periodo en que los juicios de Dios comienzan a ser derramados no se está refiriendo al 9/11. Sin embargo, el 11 de septiembre parece exactamente a esto, ¿sí? O esto que está aquí. Ahora, y podemos usar esa información para empezar a crear estructura que primero traten con la iglesia y luego traten con el mundo. Y cuando haces eso, puedes empezar a demostrar que Apocalipsis 18 se cumple aquí. Pero ¿cómo se cumple? Como un presagio, ¿sí? Que se parece al cumplimiento real, ¿sí? El 9/11 se ve como un presagio, un cumplimiento, que se ve como el cumplimiento real del evento, ¿sí? De lo que se ve a lo que está escrito, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es lo que hicieron los sabios, pero de una manera un poco más sofisticada, ¿sí? El 9/11 fue una advertencia ¿para quién? Para despertar a quiénes de su pecado. Al pueblo de Dios.
Exactamente, Liliana. Gracias. ¿Sí? El 9:11 fue la advertencia a la iglesia de Dios. ¿Sí? Y lo que Elena G. de White está hablando es a la advertencia de lo que viene sobre el mundo. ¿Sí? Que es en el evento. ¿Sí? Y hemos llegado a un periodo de tiempo cuando la cosecha va a comenzar en la iglesia de Dios. ¿Sí? Primero los frutos y luego la cosecha principal, ¿sí? Que ya lo vimos en la otra clase, ya lo abordamos. Y cuando esas personas son cosechadas, están reunidas. Este es el mensaje que hemos estado enseñando, ¿sí? Que cuando estamos tratando con presagios, debemos entender eso. Debemos saber la diferencia entre lo que vemos y leemos, ¿sí? Ahora, debemos leer contextualmente, es una de las reglas, ¿sí? Así que cuando Elena G. de White habla de los edificios destruidos, entendemos que está hablando de la historia entre la ley dominical y las plagas. No está hablando ella del 9:11, ella no se está encargando de eso, ¿sí? La forma en que tratamos el 9:11 es también un cumplimiento inspirado de Número 24 y Mateo 2, ¿sí? Ahora, ustedes pueden seguir leyendo, yo les dejé otra cita ahí, no la vamos a leer por tiempo, pero esta es El deseo de toda la gente, página 29.3, cómo estos hombres entienden la relación entre la ley dominical del 9 y el 9:11 y el cierre de gracia, ¿sí? Así que vamos a hacer una oración final para concluir y voy a invitar a César. ¿Podrías despedirnos con una oración, por favor? Sí, seguro. Gracias Dios por esta clase de mensajes que nos enseñan a reflexionar cada vez más sobre tu carácter y también la forma como tu trabajo. Wow, estas experiencias son realmente poderosas que lo hacen reflexionar a uno sobre la condición del mundo y también sobre cómo nosotros antes malinterpretamos tantas cosas, una lectura equivocada, pero estamos muy agradecidos, Dios, porque levantaste personas en el mundo correcto para brindarnos una completa interpretación de las cosas en el mundo hoy y de cómo tu iglesia está siendo cosechada en estos días. Bueno, queremos pedirte que por favor acompañes en esto que nos queda de viaje, estamos muy cerca a la ley municipal. Las advertencias están siendo cada vez más decididas, más fuertes, más poderosas, llaman a muchas conciencias, al arrepentimiento y solamente queremos por favor, de entre nosotros, si es que hay, y en otras partes del mundo, pues que la conciencia nuestra de todos pueda ceder y estar completamente en disposición y obedecer literalmente toda la verdad que nos han contado, practicar injusticia, ¿no? Así que bueno, queremos agradecerte por el estudio de esta mañana, para que tu presencia nos acompañe, siendo a Abigail, a Marcela, a los mensajeros, a nuestros líderes, con salud, con sí y con todos los medios materiales para poder seguirse dedicando a esta obra de enseñar y sobre todo pues crecer la suya porque necesitamos comprender estas cosas y ser educados en todo esto que necesitamos comprender antes de que llegue la ley local, que nuestra preparación cada día sea más seria. Así que por favor pues acompáñenos y que no descuidemos esta labor individualmente. Amén.